Capítulo 8. Ursus. —¡Hola! —¡Alastor! —gritó una voz desde la entrada de la casa. Padre e hijo cruzaron sus miradas, sorprendidos, pero no hicieron falta palabras. Alastor deseaba seguir escuchando la historia de su padre, pero la inoportuna interrupción hizo que Castor le arrebatara de las manos la escama de dragón con un rápido movimiento para esconderla en su ajado envoltorio. Alastor dedicó una última mirada de agradecimiento a su padre. Ahora sentía verdadero orgullo por él. En el pueblo lo apodaban el Chalado, por haber afirmado que había visto dragones, unos seres extraordinarios, pero dados por extintos tras luchar contra las hordas de Drokon 2000 años atrás, en las guerras de la infamia. Aquello le costó tal desprestigio que nadie quiso darle trabajo durante largo tiempo. Pese a tener un maestro inmejorable como Suru, el hacedor de espadas de reyes, Castor nunca pudo pasar de ser un herrero más. Sus trabajos, si bien eran muy apreciados por escasos clientes, se reducían a menudencias como carteles para anunciar la entrada a una taberna, cuchillos, pucheros y otros utensilios de cocina. Solo en contadas ocasiones, cuando algún noble le hacía un encargo desde lejanas tierras a las que las burlas no habían llegado, podía dar rienda suelta a su talento, fabricando yelmos, armaduras, escudos y espadas que eran consideradas como verdaderas obras de arte, trabajos muy bien pagados que mantenían la economía del hogar y el ego del maestro herrero. Alastor sugirió en muchas ocasiones trasladarse a otro reino, donde nadie le conociera, para empezar de nuevo. De haberlo hecho, tal vez nadarían en la abundancia, trabajando como maestros forjadores para algún rey o noble importante. Pero siempre obtuvo la misma respuesta por parte de su padre. El pequeño acre de tierra donde está construida esta casa es lo único que ha tenido nuestra familia desde generaciones. Aquí es donde nací y crecí, y mi padre y mi abuelo antes que yo. No pienso irme de aquí hasta que los dioses me lleven. Conocer la existencia de la escama lo cambió todo para Alastor. Las burlas quedaron reducidas a meras anécdotas sin importancia. Comprendió la actitud silente de su padre, la posesión de tan preciado tesoro, así como el secreto de su existencia, estaban muy por encima de cualquier otra cosa, incluidos sus egos. «Siento haber esperado tanto tiempo para contarte esto, hijo mío». «No pasa nada», respondió con una sonrisa. «Lo entendía de veras. Si le hubiera enseñado la escama de niño, habría salido corriendo a la capital para contárselo a todo el mundo. Y lo sabía, pues siempre había sido demasiado lenguaraz. Como consecuencia, él habría disfrutado de otro sobrenombre similar al de su padre». «¡Alastor!», repitió la voz ahora más cercana. «¡Ah, estás ahí! Buenos días, maese Castor». Un muchacho se asomó al patio tras entrar en la casa con total confianza. Era un imberbe de aspecto desastroso al que Alastor sacaba una cabeza. Sus ropas desgastadas le venían tan grandes que le daban un aire cómico, acentuado por su extrema delgadez y su piel macilenta. Su pelo rubio, mugriento y alborotado, caía sobre los hombros en caóticos mechones alrededor de su rostro desnutrido. Sin embargo, tenía unas proporciones bellas, una sonrisa agradable que aportaba luz a su palidez y unos enormes ojos azules que cambiaban de tonalidad según incidía la luz sobre ellos. Alastor abrió los brazos, complacido al ver a su mejor amigo, un amigo al que trataba como un hermano. «¡Hola, Ursus!». El joven caminó con grandes trancos hacia él para regalarle un efusivo abrazo. «Pareces muy emocionado», señaló, mientras su escuálido compañero lo zarandeaba entre risillas. Por su parte, Ursus miró a Castor y carraspeó excitado. «Como para no estarlo», respondió encogiéndose de hombros. «Hay dos cosas importantísimas que deseo mostrarte. Tienes que acompañarme». «¿Y qué le quieres mostrar, si puede saberse?», inquirió Castor con aire ausente mientras asía uno de sus pesados mazos. «Oh, vamos, maese Castor», respondió sin perder de vista el enorme aparejo que sostenía el hombretón en sus manos. «Solo quiero que Alastor vea mis últimos avances». «Ya sabes que la práctica de la magia está prohibida por el Imperio». «En mi cueva no nos ve nadie, maese Castor», se justificó. El herrero cogió un gigantesco espadón y lo introdujo en el seno de la ardiente forja. El acero protestó con un siseo sordo que se ahogó con rapidez. Ursus tragó saliva, inquieto al ver que aquel mandón estaba siendo manejado por su hacedor con una sola mano. «¿Y cuál es la segunda?», volvió a preguntar con aire ausente.
¿La segunda? Hay dos cosas importantísimas que deseo mostrarte, le recordó el hombretón imitando su voz. Pues bien, ¿cuál es la segunda? Ursus se resistió a responder. Miró a Alastor intentando que éste le echara una mano, pero lo único que obtuvo de su amigo fue un encogimiento de hombros y unas cejas alzadas. Se rindió y puso los ojos en blanco. En todo Ulé corren rumores de que hoy puede ser el día y... ¿Qué día?, replicó Castor, sacando el acero de su prisión de fuego, mostrándose rojo como el sol del atardecer. Alastor hizo una mueca al entender lo que su amigo intentaba ocultar, pero Ursus le indicó que ya era tarde para eludir la suspicacia de su padre. El día en que Lord Gainar Selwyn sucumba a su desafío. No se habla de otra cosa en la capital, y me gustaría que Alastor me acompañara al Justiciero. Castor colocó el ígneo espadón sobre el yunque y elevó el pesado martillo sobre su cabeza. Los músculos de su brazo y hombro se tensaron cuando descargó un golpe enérgico sobre el acero. El martillo asestó un segundo golpe y un tercero antes de que Castor abriera la boca. Ya sabes cuál es mi opinión sobre este asunto, hijo mío. Lo sé, respondió Alastor apático. El martillo siguió golpeando para dar forma al acero. Por la potencia empleada, Castor parecía querer machacar otra cosa. Taciturno, el hombretón soltó el pesado utensilio, haciéndolo caer al suelo con estrépito. Ese hombre es uno de los pocos nobles que ha pisado esta casa para darme trabajo, valorándome como discípulo de Surul, y no por las cosas que pudiera haber dicho en el pasado. El único en toda Nacania que no me ha tildado de chalado. La mirada adusta del herrero abarcó a los dos chicos, que huyeron de sus ojos buscando el suelo. Castor se quedó ausente mientras ellos permanecían firmes ante él, con expresión suplicante. Finalmente exhaló un suspiro prolongado. Si como dices hoy puede caer abatido, marchad. Los jóvenes cruzaron miradas de asombro. Desde que comenzaron los desafíos de Lord Gainar, Castor prohibió expresamente a su hijo acercarse al Justiciero. Era la única forma en la que el enorme herrero podía rebelarse contra la decisión del rey de castigar con la muerte a un hombre recto como aquel. Alastor había obedecido aún sin estar de acuerdo con su decisión. No obstante, a medida que avanzaban las jornadas, la riada de hombres y mujeres que acudían al coso para presenciar los siguientes desafíos crecía sin parar, y las habladurías sobre la gran destreza en el combate del noble caballero, así como su resistencia a abrazar la muerte, se estaban convirtiendo en la comidilla de todas las tascas y rincones de la capital del reino desde hacía días. Durante esas jornadas, la curiosidad de Alastor casi cedió a la tentación de desobedecer a su padre, pues no deseaba otra cosa que acudir al Justiciorum para ser testigo de cómo luchaban los hombres que afrontaban sin miedo su destino, mirando a la muerte a los ojos, desafiándola, aceptándola. Quería conocer el rostro de un héroe. La prohibición de su padre convirtió la biblioteca de la abadía en un refugio donde entretener su mente y mitigar sus ansias de asistir al espectáculo. Al sumergirse en las novelas y relatos épicos evitaba fallar a su padre en la palabra dada. Pero en aquel momento su joven corazón se batió como nunca en su pecho. Las barreras se retiraban y las prohibiciones se desvanecían. Podría ver al afamado Gainar luchando en la arena el día en que todos contaban con su caída. «Gracias, padre», balbuceó. «Una cosa más», añadió Castor en el instante en que los jóvenes se prestaban a abandonar la herrería. «Te permito que asistas porque si hoy Lord Gainar debe morir, quiero que retengas en tu memoria cada rasgo de ese hombre, cada gesto que realice o palabra que pronuncie. No conocerás a nadie más justo y recto en toda tu vida, hijo mío. Hombres como él no merecen caer en el olvido». El silencio se hizo tan denso en el patio que por un instante Alastor pensó que el tiempo se había detenido. Su padre mantenía el rictus adusto y severo, sin dejar de clavar sus oscuros ojos en él. «Así lo haré, padre». «Gracias, maese Castor», exclamó Ursus exultante. «Anda, marchaos antes de que me arrepienta», espetó relajando el gesto. Entre risas salieron de la casa y se perdieron tras el claro para introducirse en el denso hayedo. En lugar de cruzar el pequeño puente de palos en dirección a Ulé, siguieron curso arriba el arroyo blanco, evitando la maraña de troncos y ramas de la floresta. «Debemos darnos prisa si queremos asistir a tiempo al desafío de Lord Gainar», exclamó Ursus emocionado. «Todo comenzará cuando el sol esté en su cenit». «¿Qué es eso que quieres mostrarme?», preguntó mientras avanzaba tras su amigo. Ursus no se volvió para responder. Una jubilosa risita fue lo único que salió de sus labios.
Mientras caminaban, el riachuelo se ensanchaba y ramificaba hacia otros puntos. Más tarde aparecieron pozas a distintos niveles en el lecho rocoso, alimentadas por cascadas que conectaban las unas con las otras, hasta que llegaron a un murallón de piedra semicircular de 9 torsos de altura, en cuya base se alojaba una pequeña y mansa laguna de aguas cristalinas. Del centro del murallón caía una preciosa cortina de aguas blancas y burbujeantes de 10 torsos de ancho. Ambos se detuvieron al pie de la laguna, refrescaron sus rostros y recuperaron el aliento. «Bueno, Ursus, ¿vas a decirme qué ha pasado? Mejor vamos dentro y te lo explico. No es prudente enseñártelo aquí fuera». Alastor siguió a su amigo, bordeando la laguna hasta llegar a una angosta repisa, a los pies de la muralla rocosa. Ursus apoyó su espalda contra la pared húmeda y comenzó a caminar de lado hacia la cascada, seguido de cerca por el joven guerrero. A un paso de la cortina de agua la pared se retiró un poco, dejando ver una oquedad que penetraba hacia el interior tras el salto de agua. Los dos desaparecieron tras la cascada y entraron en una cueva estrecha en sus primeros pasos, que les obligó a caminar de lado. Después accedieron a una bóveda circular, iluminada por un par de antorchas. El suelo estaba cubierto de paja, y en el centro había un círculo de piedras alrededor de un montículo de leña lista para ser prendida. En un rincón se alojaba un camastro hecho con ramas y troncos unidos con cuerdas, y un cajón a modo de arcón puesto a sus pies, muy cerca de la alacena de estantes con vados llenos de rollos, tazones, botellas y recipientes de cristal, ordenados y etiquetados. Con todo, lo que más llamaba la atención en aquella covacha eran los conejos y ardillas desollados que colgaban de unos ganchos atados a una cuerda. El hogar de Ursus. ¿Recuerdas el rollo titulado «Sobre el control de objetos?», le preguntó mientras se dirigía al arcón. Tras apartar algunos trapos que él consideraba ropa, sacó un peculiar rollo. No era un rollo cualquiera hecho de papiro, sino de piel curtida. «¿El que me sacó a escondidas el hermano Erimeo para ti hace media luna?» «El mismo», contestó con una sonrisa de oreja a oreja mientras le entregaba el rollo. «Puedes devolvérselo la próxima vez que vayas a la abadía, y por supuesto daré las gracias de mi parte». «¿Y lo has logrado? ¿A ti qué te parece?» Ursus miró hacia la estantería, extendió su brazo y uno de los pequeños recipientes de cristal voló veloz a través de la cueva hasta su mano. Alastor se quedó mirando el frasco atónito. «¿Un poco de eneldo?», preguntó Ursus sonriente. «Por la fragua de Solrak, lo hiciste, Ursus. Acabo de verlo y aún me resisto a creerlo». «Para serte sincero, aún me cuesta aceptar que haya logrado controlar el alma de los objetos. El rollo es muy claro acerca de los agotadores ejercicios mentales a realizar, pero ayer, a última hora de la tarde, tras varias horas de meditación, pude ver las conexiones». «¿Qué conexiones?» «Bueno», carraspeó, «según el rollo, estás muy cerca de controlar cualquier objeto cuando eres capaz de visualizar con los ojos cerrados todo lo que te rodea como si estuviese hecho de niebla. En ese momento puedes localizar delgados hilos que surgen de cada objeto, conectándolo todo entre sí como en una gigantesca tela de araña. No puedes verlo, Alastor, pero estás conectado a todo, a la cascada que fluye sobre este techo, a las piedras de esta cueva, al catre de ahí, a los leños que arderán en esta hoguera, a cada árbol y planta. Solo tienes que concentrarte en el hilo que te conecta con lo que desees mover y ordenarle que se doble hacia ti o en cualquier otra dirección, según a donde quieras llevarlo. Una vez que lo entiendes, hacerlo con los ojos abiertos ya es un paso fácil». Alastor estaba maravillado por la demostración y la explicación de cómo funcionaba el fenómeno lo sumergió aún más en el pasmo. Miró a su amigo y observó en sus ojos el rutilante brillo por un objetivo alcanzado, por una barrera derribada. «Estoy muy orgulloso de ti, hermano». «Gracias», respondió ruborizado, «aunque aún estoy lejos de entender todo lo que se oculta en nuestros ojos». «¿A qué te refieres?» «Bueno», Ursus frunció el ceño algo frustrado. «En el rollo se habla de las conexiones, pero he podido detectar algo más, como un ruido de fondo que no logro entender por mucho que me concentre». «¿Un ruido de fondo?» «Sí, está en una capa más profunda de la subrealidad, y estoy convencido de que cuando alcance a escucharlo con claridad, más secretos serán revelados. Tal vez se hable de ello en otro rollo, no sé». «Anda, ven aquí, ya lo averiguarás, ten paciencia». Alastor abrazó a su hermano. Su amistad era tan sólida que no recordaban sus vidas el uno sin el otro. La naturaleza no había sido igual de generosa con ambos. El herrero era muy alto para su edad, sano y con una musculatura que era la comidilla de las muchachas del pueblo. En cambio,
Ursus era bajito, macilento, delgaducho, débil y enfermizo. Alastor siempre pensó que, salvo en lo referente a su estatura, sus diferencias físicas se debían a sus estilos de vida. Mientras él pasaba varias horas al día manejando pesadas herramientas en la forja de su padre y estaba bien alimentado en un hogar donde no faltaba el calor de una chimenea, Ursus pasaba los días en aquella húmeda cueva, comiendo los animalillos que caían en sus trampas o los peces que pescaba en la laguna. Meditaba jornadas enteras frente a un fuego escueto para calentarse. Su obsesión por la magia, los conjuros y los hechizos lo obligaban a realizar grandes esfuerzos que consumían su cuerpo, dejándolo en una constante decrepitud. No obstante, existía en él una fuerza extraña que luchaba por salir, asomándose a través del brillo de sus ojos. Una fuerza que lo ayudó a sobrevivir desde muy pequeño en las duras calles, huérfano de padre y madre, sin un techo donde refugiarse del frío, la lluvia, el viento o de los malintencionados. La fuerza que lo obligaba a rechazar la férrea disciplina de los orfanatos, de donde siempre acababa escapando. La que lo llevó a sobrellevar los últimos años como un paria en aquella fría covacha oculta tras la cascada que ahora llamaba hogar. Pero allí era libre, con todo el tiempo del mundo para practicar aquello para lo que sentía que había nacido, el arte de la magia. Su lánguido cuerpecillo era débil, pero se sentía preparado para rebuscar en los entresijos de lo oculto, encarar lo esotérico y traspasar las barreras de lo enigmático. Para eso no se precisaba de poderosos músculos o de una gran estatura, sino de enormes dosis de fortaleza mental, cualidades que Ursus poseía de sobra. Alastor siempre había sido su protector en las calles de Ulé, partiéndose la cara contra todos los chicos que osaban abusar del saco de huesos que parecía su querido amigo. Por eso, la obsesión de Ursus era avanzar más y más en el arte de la magia. No quería depender de la fuerza bruta de su compañero y de su gran capacidad para la lucha. De su hermano, admiraba la facilidad con la que se adelantaba a los movimientos de los demás. Parecía poseer una intuición natural para la batalla, como si hubiese nacido para ello, pues jamás lo vio derrotado tras una pelea, incluso rodeado de chicos armados con palos mientras él llevaba las manos desnudas. Alastor no era pendenciero ni problemático, pero si la situación lo requería, nunca huía. Ursus no quería estar siempre protegido bajo el ala de su amigo. Soñaba con poder derrotar a quienes se enfrentaban a él con un simple gesto de su mano, ya fuera elevando a sus enemigos en el aire y estampándolos contra el suelo, prendiendo fuego a sus ropas y carnes, sometiendo sus voluntades para que hicieran lo que él ordenara, o de otros 1000 modos que su mente podía imaginar. Alastor guardó el preciado rollo entre sus ropas. Ya me estoy imaginando la cara que pondrá Erimeo cuando le diga que ya eres capaz de mover objetos. Por cierto, ¿has probado ya lo máximo que puedes levantar? Ursus enmudeció y Alastor encontró en sus pupilas un extraño brillo. De los labios de su amigo emergió una sonrisilla picarona y entonces lo sintió. Era una extraña sensación de mareo, como si se encontrara dentro de una burbuja sin aire, y su espinazo vibró ante una electrizante llamarada, un cosquilleo que erizó los vellos de su cuerpo y elevó ingrávidos sus cabellos. Su cuerpo levitó a unos palmos del suelo y braceó incómodo. ¡Ey! ¡Suéltame! ¡No puedo respirar! Al instante todas aquellas sensaciones desaparecieron y volvió a notar el suelo bajo sus pies. ¡Dioses!, tosió. Aún me falta el aliento. Bueno, tampoco es para tanto. Apenas he podido alzarte 2 palmos. La voluntad que poseemos los seres vivos nos hace mucho más difíciles de mover que los objetos. Por tanto, si te resistieses lo suficiente, aumentas la dificultad para que te pueda manipular. Yo he intentado resistirme y sin embargo me has levantado. Eso es porque el pánico bloqueó tu mente. No hablo de una resistencia física, sino mental. Te concentrabas en la angustia por lo que te estaba ocurriendo y eso alimentaba mi poder sobre ti. Si hubieras relajado tus sentidos y dejado que todo fluyera a través de tu cuerpo, me habría sido casi imposible atraparte. Aunque con el tiempo aspiro a ser lo suficientemente poderoso como para que nadie pueda resistirse. ¿Crees que si le pido a Erimeo un rollo algo más especial, me lo podría facilitar? Si lo tuviera, claro, preguntó con cautela. Alastor lo escrutó algo sorprendido. ¿No crees que vas muy deprisa? Créeme, no, fue su tajante respuesta. Está bien, concedió. No perdemos nada por preguntar. ¡Bien!, exclamó Ursus jubiloso, abrazándose con fuerza a su amigo. ¿No te arrepentirás? Anda, venga, es hora de marchar a la ciudad. No falta mucho para que el sol alcance su cenit. Debemos irnos.
Ambos cruzaron una mirada cargada de tensión y se sumieron en un silencio roto tan solo por el rugir de la cascada en el exterior. ¡Al Justiciorum!